Le preguntaron hoy a la palurda sobre todos estos ataques, amenazas de Donald Trump, esta intención que tiene de hacer deportaciones masivas, que qué piensa sobre eso. Ella responde que el gobierno de México está preparado, dice que pues, está muy mal que traten así a los migrantes con términos peyorativos, bla, bla, bla. Miren, esto es de lo más hipócrita de los gobiernos en México. Y de estos dos últimos, el del gusano y el de la palurda, pues es bastante absurdo que ellos hablen del maltrato que hacen los gobiernos de Estados Unidos contra los migrantes, porque en México las cosas están igual o hasta peor. A raíz de que Donald Trump dobló al gusano y lo obligó a tener a 28,000 elementos de la recién creada Guardia Militar en la frontera para detener las caravanas, lo que se empezó a vivir fueron atrocidades. Esta publicación que ven habla de un comunicado que publicó que subió a su web el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde hablaban de este trato inhumano que se le da en México a los migrantes centroamericanos, sudamericanos o de cualquier lugar de donde vengan, que llegan por lo regular por la frontera con Guatemala y tratan de llegar a Estados Unidos. Decía el EZLN que además del trato inhumano, esta es una política migratoria que contradice toda la historia de política exterior del Estado mexicano. En días recientes, decían, hemos sido testigos del trato inhumano que el Estado mexicano da a los migrantes que tratan de salir de la trampa muda e invisible en la que se encuentra la ciudad de Tapachula, Chiapas, México. Hay más. Decían también que los agentes de migración, a los agentes de migración se les dice que se les castigará para evitar la presión de la opinión pública, pero cuando hacen las deportaciones, ¿no? Pero que deben seguir con sus métodos de cacería humana sin temer las consecuencias. Ningún migrante debe ir más allá de Chiapas. Y hacían un llamado a toda persona honesta y sensible para que exija que esta situación se detenga ya, y a que en la medida de las posibilidades cada quien se brinde ayuda humanitaria a los migrantes. Esto es la realidad. Y decía que sale hoy Lady Rebsamen a criticar lo que hace Estados Unidos, pero se nos olvidan cosas, bueno, como esta imagen, la manera en que detienen las caravanas con mucha violencia por parte del Instituto Nacional de Migración, también por parte de la Guardia Militar. Es que han asesinado migrantes. Es que ha sido una cacería, como decía el EZLN, y no se nos debe olvidar esto. Yo todavía no sé de un caso tan terrible como este en Estados Unidos, con el trato a los migrantes mexicanos o de otras nacionalidades en su propio país. Pero lo que hicieron en Ciudad Juárez, la política de encerrar a las personas en cárceles, porque esos son los centros de migración, provocó esta tragedia de la que hasta este día el responsable principal, Francisco Garduño, está libre. No le tocaron un pelo y murieron 40 personas. Entonces, ¿cómo puede hablar Lady Rebsamen de que en Estados Unidos se portan bien mal con los migrantes y que ella defiende a los migrantes y que estamos preparados para recibir a los hermanos migrantes? ¿Cómo puede decir todo eso cuando en México se les trata de la misma forma o peor? Se les trata como animales. Y saben, este desprecio del gobierno hacia los migrantes permea a la sociedad. Por eso vemos a tanto lerdo diciendo que nos invaden, fuera los invasores. Y seguramente todo lerdo, porque así es en México, todo lerdo que dice esto se olvida que tiene familiares en Estados Unidos, amigos, conocidos. Todos tenemos amigos, familiares, conocidos en Estados Unidos.
migrando, que están allá. Es una hipocresía terrible la del gobierno, de verdad, una hipocresía terrible. La muerte de estas personas no sirvió de nada. Entonces hoy que Lady Repsamen salga a decir que está muy enojada, que no le gusta, que cómo trata Trump, el gobierno de Trump, o cómo se refiere a los migrantes, al acusarlos de delincuentes, bla, bla, son palabrería y media. La realidad es que su gobierno trata igual o peor a estos migrantes, y esa es una realidad, no me lo estoy inventando, y todos ustedes lo saben. Tratamos a los migrantes que cruzan por nuestro país como si fueran personas de segunda. Son hipócritas en el gobierno y también son hipócritas quienes criminalizan la migración. Muy hipócritas. Sí. Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo. Y por eso ayer hice un especial énfasis, y lo vamos a seguir haciendo, y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento públicamente, y cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump, de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuántos recursos pagan en impuestos? El trabajo que realizan, que es de primera, la necesidad de los Estados Unidos de esos trabajadores y esas trabajadoras. Entonces, ese es un primer punto que es importante que lo definamos. Segundo, en caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos. Entonces, eso en primera. Ahora, tenemos un plan y lo estamos desarrollando. De hecho, hoy hay una reunión sobre ese tema con el gabinete, sobre los distintos temas que vamos a tratar con la administración del presidente Trump. Comercio, migración, seguridad, hasta cuestiones culturales, de amistad, todo lo que tiene que ver con la relación bilateral y trilateral también con Canadá en el caso del TEMEC. Entonces, todavía no hay una reunión, pero esperamos que se pueda dar para poder mostrar pues toda esta información, porque a veces con una frase que no tiene un sustento se acusa, por ejemplo, a las y los mexicanos en Estados Unidos. Y la otra, pues, es todo el fortalecimiento de los consulados, que también estamos trabajando. Entonces, porque he leído por ahí que dicen que la presidenta y su equipo no están preparados, y no, sí tenemos un plan, estamos preparados, y en su momento, cuando sea propicio, vamos a hacer, pues, estas conversaciones con el equipo del presidente Trump. ¿El equipo No, todavía no, estamos en eso y ya habrá, estoy segura que habrá en su momento las reuniones.